Bueno, vamos a hacer un problemita un poquito más cercano a lo que se vive en la realidad, aunque esto pues es mínimo lo que estamos viendo, porque ya en una planta de energía, una central termoeléctrica, pues vamos a tener una cantidad importante de equipos que debemos de estar analizando y debemos de estar vigilando a la hora de que está operando la planta. Entonces el problema es el 16.76 del WARC y dice un ciclo ideal con recalentamiento y además regenerativo. Funciona con unas condiciones a la entrada de la turbina de 140 bares y 600 grados centígrados y el recalentamiento se efectúa a 7 bares y 500 grados centígrados. Dice a 15 bares trabaja un calentador cerrado de agua de alimentación y su condensado se recoge a una temperatura, a una trampa de vapor y se lleva a un calentador abierto del agua de alimentación que trabaja a 3 bares. La presión en el condensador es de 0.06 bares, determina la eficiencia térmica y el flujo de vapor necesario para producir 100 megawatts. Bien, pues ya se empieza a escuchar un poquito más completo el problema, no más complicado, pero sí más complejo en el sentido de la cantidad de cálculos que se tienen que llevar a cabo, pero no por ello se hace muy o demasiado complejo el problema. Bien, entonces ahora aquí lo que tenemos que identificar son los elementos que nosotros vamos a incorporar al ciclo. Entonces aquí vamos a tener nuestro generador de vapor, vamos a tener la turbina y de cajón vamos a tener el condensador con una bomba. De lo que estamos platicando del enunciado dice que hay un recalentamiento, entonces significa que la turbina pues tiene aquí una separación donde sacamos todo el vapor y lo llevamos al recalentador para regresarlo a una mayor temperatura. Aparte de eso dice que tiene un calentador cerrado, pero aquí antes de ubicar esto necesitamos fijarnos en las presiones de trabajo y el calentador cerrado trabaja a 15 bares, mientras que el calentador abierto trabaja a 3 bares. Entonces significa que el calentador abierto debe de ubicarse por aquí, a la región de presión más baja, si vamos viendo que se expande de esa manera, y por tanto por acá vamos a tener el calentador cerrado. Bien, entonces dice que a la entrada de la turbina tenemos 140 bares y 600 grados centígrados y el recalentamiento se efectúa a 7 bares y a 500 grados centígrados. Ya tenemos aquí los 140 bares y aquí los 7 bares. Dice a 15 bares trabaja un calentador cerrado. ¿Qué significa? Significa que no está a 140 y tampoco está a 7 bares y debe de estar por aquí intermedio. De aquí le vamos a sacar una extracción y lo vamos a llevar al calentador cerrado. Dice un calentador cerrado de agua de alimentación y el condensado, o sea el condensado de se recoge en una trampa de vapor. ¿Qué significa? Que aquí le vamos a poner un aditamento, como ya lo habíamos comentado, como si fuera un regulador de presión. Vamos a tomar todos los condensados y los vamos a llevar a una presión más baja. Para eso es la trampa de vapor, para llevarlo a una presión más baja. Dice, y se lleva un calentador abierto de agua que trabaja a 3 bares. Dice, la presión en el condensador es de 0.06. Ok, entonces este calentador, aquí estamos a 7 bares, aquí también tenemos 0.06.
Por aquí deberíamos de tener los 3 bares con los que trabaja, este calentador. Entonces este condensado que estamos aquí lo vamos a llevar al siguiente equipo, que sería este de aquí, para que aquí se mezcle con este vapor y se condense a una temperatura más elevada, y este lo vamos a bombear, y lo vamos a bombear al intercambiador de calor cerrado, que a su vez va a llegar a la presión del generador de vapor. Y ya, así de simple quedó. Entonces, si hacemos nuestro diagrama, pues obviamente ya va a ser un diagrama un poquito más completo. Entonces aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 presiones, ¿no? Vamos a tener la presión del generador, que sería esta de aquí, la presión de la extracción, que sería este de aquí, la presión del recalentador, que sería este de aquí, la presión de este calentador, también sería este de aquí, y la presión del condensador, que sería este de aquí, más o menos así. Entonces significa que del estado termodinámico 1, ¿sí? Del estado termodinámico 1, que sería esto más o menos aquí, lo vamos a expandir hasta este estado termodinámico. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí estamos en 1. Vamos a expandernos hasta el estado termodinámico de 3, que sería este de aquí, 3, pero pasamos por el estado termodinámico de 2, donde vamos a hacer la extracción. Y luego regresamos, vamos al recalentador, regresamos en 4, vamos a pensar que está más o menos así. Aquí regresamos en 4 y pasamos por la extracción de 5, que sería esta de aquí, y llegamos al condensador en el estado termodinámico de 6. Si seguimos por aquí, pues vamos a tener el condensado del condensador, y lo vamos a bombear a la presión de 5. Entonces significa que esto va a estar más o menos así, y lo voy a bombear a un estado termodinámico 8, que va a estar por abajo de la temperatura de 5, para que se junte 8 y 5 en un estado termodinámico que pueda ser bombeado, que va a ser el 9. Y luego este lo voy a bombear. ¿A qué presión lo voy a bombear? Pues sigo la línea, es una línea continua hasta el generador de vapor. Entonces este lo voy a bombear a la presión del generador de vapor, pero por debajo de la temperatura de 2. Entonces este pudiera bien ponerlo por aquí. No es una regla que pase o que sea por abajo o por encima de 3, eso dependerá de este proceso de bombeo con esta condición. Y luego, ya que lo tengo en 10, que sería este de aquí, lo voy a subir su temperatura a un estado termodinámico 11, que sería ahora sí la misma temperatura de saturación de la presión 2, 11. Y luego voy a regresarme al condensado de 12, que sería este de aquí, porque de 2 pasa por aquí. Entonces a este estado le voy a llamar 12 de aquí, y como es una trampa de vapor lo voy a llevar a la presión de 3 bares. Esta es la presión de 3 bares, entonces es un proceso isoentálpico a un estado termodinámico 13.
así. Y entonces pues ya tenemos aquí nuestro diagrama, ya sabemos por dónde andan los estados termodinámicos y pues ya nada más es cuestión de empezar a jugar con las tablas y las propiedades, y ahorita les voy a ir anotando los estados termodinámicos. Ok, empiezo con el estado termodinámico 1, puedo determinar el estado termodinámico 2 porque todo este proceso es isentrópico, entonces mi estado termodinámico 2 pues presumiblemente va a seguir siendo un vapor recalentado, la presión de 2 son de 1500 kilopascales, la temperatura de 2 va a ser igual a 6.7192 de acá. Y con eso tengo que la temperatura de 2 son 251.8 grados centígrados y la entalpía es de 2928.2 kilojoules por kilogramo. Bien, continúo mi proceso de expansión hasta el estado termodinámico de 3. Este se supone que debería de ser un vapor recalentado, vamos a pensar que sí. Y lo confirmamos al meter que la presión de 3 son 700 kilopascales y la entropía de 3 vale la entropía de 1. Entonces tenemos una temperatura de 3 de 167.09 y una entalpía de 2768.1. Bien. Ya tengo estos tres, ahora este pues está más o menos fácil porque mi estado termodinámico de 4 va a ser un vapor recalentado con una presión de extracción de 700 kilopascales y una temperatura de recalentamiento de 500 grados centígrados. Bien, de 4 obtengo la entropía porque con ella me voy a auxiliar para determinar el estado termodinámico de 5 y el estado termodinámico de 6. Entonces, el estado termodinámico de 5 va a ser igual a un vapor recalentado, donde su presión son 300 kilopascales. Y la entropía de 5 va a ser igual a la entropía de 4. Entonces voy a tener una temperatura de 5 de 367.42 grados centígrados y una entalpía de 5 de 3207.9 kilojoules por kilogramo. Y sigo con mi entropía hasta llegar a la presión de 7. Entonces, el estado termodinámico de 6, este debe ser una mezcla o vapor húmedo. La presión de 6 son 6 kilopascales, la entropía de 6 es igual a la entropía de 4, la temperatura resulta de 36.16 grados centígrados y la entalpía de 2443.7 kilojoules por kilogramo. Bien, y así vamos a continuar todavía un ratito más.
El estado termodinámico de 7 pues es un líquido saturado y la presión de 7 son 6 kilopascales. La temperatura de 7 sigue siendo de 36.16 grados centígrados y la entalpía de 7, que es la de saturación, sería 151.49 kilojoules por kilogramo, y vamos a utilizar la entropía para llegar al estado termodinámico de 8. Bien, ya lo platicamos, las diferentes maneras de llegar a este estado termodinámico de 8. Yo lo hago con la aplicación para no batallar, pero lo pueden hacer de la otra manera. Entonces la entropía de 8, quedamos que, bueno, la entropía de 8 va a ser igual a la entropía de 7, y por tanto la temperatura de 8 vale 66.177 grados centígrados, la entalpía de 8 vale 151.83 kilojoules por kilogramo, y otro facilito es el estado termodinámico de 9, que sería líquido saturado, amén de que esté entrando esta corriente, porque esto tiene que estar en un equilibrio. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es aportar energía a este estado, en este estado termodinámico. Entonces la entalpía de la presión de 9 son 300 kilopascales, la temperatura de 9 son 133.56 grados centígrados, la entalpía vale 561.46 y la entropía vale 1.6718 kilojoules por kilogramo Kelvin. Bien, como ya tengo la entropía de 9, puedo sacar el estado termodinámico de 10, que esto es un líquido comprimido. La presión de 10 son los 14.000 kilopascales. La entropía de 10 quedamos que es igual a la entropía de 9, su temperatura vale 138.81 y la entalpía vale 576.11 kilojoules por kilogramo. Y otra facilita pues es el estado termodinámico de 12, que sería líquido saturado. La presión de 12 es la presión de la extracción, que sería 1500 kilopascales. La temperatura 198.3, la entalpía 844.72 y la entropía 2.3147 kilojoules por kilogramo Kelvin. 12. Y como esta pasa por la trampa de vapor, quedamos que esto es isentálpico. Entonces para el estado termodinámico de 13 vamos a tener un vapor húmedo y vamos a saber que la presión de 13 va a ser igual a la presión de 9, que serían 300 kilopascales, y la entalpía de 13 va a ser igual a la entalpía de 12, y con esos datos obtendría, la de 13 es la de 12, y con eso obtendría la temperatura de 13, que son 133.53 grados centígrados. Bien, y también por último, en el estado termodinámico de 11, que ya se me andaba pasando, este sigue siendo un líquido comprimido. La presión de 11 son los 14.000 kilopascales, la temperatura de 11 son 198.3 grados centígrados, porque presumiblemente están a la misma temperatura,
y la entalpía de 11 son 850.15 kilojoules por kilogramo. Y eso sería básicamente todos los estados termodinámicos. Bien, enseguida vamos a trabajar para resolver los flujos.